Imagina que dentro de ti yace una chispa divina, una fuerza capaz de desvanecer el miedo para siempre. ¿Y si descubrieras que lo que más temes no es más que un espejismo creado por tu mente, una sombra que tú mismo proyectas con la linterna de tus creencias? El miedo es el guardián invisible que bloquea tus sueños, paraliza tus decisiones y susurra: no eres suficiente, no lo intentes. ¿Y si fallas? Pero, ¿y si el miedo no es tu enemigo, sino la puerta hacia tu poder más profundo? Hoy, en este viaje transformador inspirado en las ideas de Jacobo Greenberg, desentrañaremos los secretos del miedo desde una perspectiva neuroespiritual. No se trata de combatirlo, sino de comprenderlo, transmutarlo y convertirlo en la llave que desbloquea tu invencibilidad interior. ¿Estás listo para mirar dentro de ti y despertar al creador consciente que siempre has sido? El miedo no es solo una emoción, es una energía que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Según las ideas de Jacobo Greenberg, el miedo surge cuando nuestra percepción se fragmenta, cuando olvidamos que somos parte de un campo unificado de conciencia, lo que él llamó la latice o red neuronal cósmica. Este olvido crea una ilusión de separación, un velo que nos desconecta de nuestra esencia creadora. Pero aquí está la verdad. El miedo es un mensajero, no un carcelero. Es el dragón que custodia el tesoro de tu alma, tu capacidad ilimitada para moldear la realidad. En este video exploraremos cómo el miedo, lejos de ser un obstáculo, es un umbral sagrado hacia tu poder interior. Inspirados en la visión de Greenberg sobre la conciencia y las tradiciones espirituales, revelaremos ¿qué es el miedo desde una perspectiva neuroespiritual? ¿Por qué se convierte en un bloqueo en la vida moderna? ¿Cómo las enseñanzas ancestrales y la ciencia de Greenberg se entrelazan para trascenderlo? Prácticas profundas para liberar su control y alinear tu vibración con tu invencibilidad. Prepárate para cruzar un portal interno, porque al final de este viaje no serás el mismo. Serás un guerrero de la conciencia, listo para transformar la sombra en luz. El miedo ha sido un compañero ancestral. En sus orígenes era una señal biológica sagrada, una alarma que protegía a nuestros antepasados de depredadores, fuego o desastres. Pero en la modernidad, esta alarma se ha distorsionado. Jacobo Greenberg, en sus estudios sobre la conciencia, sugería que el cerebro humano crea patrones de realidad basados en nuestra percepción. Cuando percibimos separación del universo, de los demás, de nosotros mismos, el miedo se activa como una distorsión en la latice, esa red de información que conecta todo. Las tradiciones antiguas, como los Vedas, lo llamaban Maya, la ilusión de estar desconectados del todo. Los chamanes veían el miedo como una entidad energética que podía dialogarse y transmutarse. Incluso en la filosofía, Epicteto decía: no es lo que sucede lo que nos asusta, sino cómo lo interpretamos. Hoy, el miedo ya no nos protege de leones, sino que nos paraliza ante el rechazo, el fracaso o la incertidumbre económica. Pero, ¿y si el miedo no es real? Según Greenberg, lo que experimentamos como miedo es una proyección mental, una narrativa que podemos reescribir al reconectar con la unidad de la conciencia. Desde la visión de Greenberg, el miedo es una vibración densa que se aloja en los centros energéticos inferiores del cuerpo, como los chakras de la supervivencia. Es energía atrapada, una distorsión en el flujo de la latice que bloquea nuestra creatividad y conexión con el campo unificado. El miedo no está afuera, es una interpretación interna, un eco de experiencias pasadas no resueltas, un rechazo, una pérdida, un trauma. Estas memorias se graban en el cuerpo y la mente, activando patrones que nos hacen repetir lo que tememos.
Pero aquí está la clave. El miedo no es el problema, sino nuestra resistencia a sentirlo. Greenberg proponía que al observar la realidad sin juicio, accedemos a un estado de sintergia, donde la mente y el universo se alinean. Cuando observamos el miedo sin pelear, sin huir, comenzamos a disolverlo. El miedo, entonces, no es un enemigo, sino un maestro que nos señala dónde hemos olvidado nuestra unidad con el todo. Imagina el miedo como un portal disfrazado de sombra. Cruzarlo no requiere fuerza, sino presencia. Greenberg enseñaba que la conciencia es un campo creador. Lo que observas, lo transformas. Cuando miras al miedo con atención plena, dejas de alimentarlo. Este es el proceso alquímico que las tradiciones espirituales han descrito. Convertir el plomo del miedo en el oro de la conciencia despierta. Pero, ¿cómo hacerlo? El miedo vive en el cuerpo, en el nudo del estómago, en el pecho apretado. No lo intelectualices, siéntelo. Permítete estar presente en la incomodidad, diciendo, aquí estoy, observo, no huyo. Al hacerlo, la energía estancada comienza a fluir. Luego, reinterpreta el miedo. Detrás de cada temor hay un anhelo del alma. Si temes hablar en público, anhelas ser escuchado. Si temes el rechazo, deseas amar. El miedo es un espejo que revela tus deseos más profundos. Al comprender esto, puedes reescribir tu narrativa. No eres el miedo, eres el espacio infinito donde el miedo aparece. Inspirados en Greenberg y las tradiciones espirituales, aquí tienes un mapa para disolver el miedo y reclamar tu poder. Nombra el miedo. Cada día cierra los ojos y pregunta, ¿qué me da miedo hoy? Escríbelo o dilo en voz alta. Ejemplo, temo fracasar en mi proyecto. Nombrarlo lo hace visible y le quita poder. Crea un mantra de poder. Transforma el miedo en una afirmación. Ejemplo, mi propósito es más grande que mi miedo. Mi voz transforma realidades. Repítelo con emoción, como un decreto al universo. Respira conscientemente. Cuando el miedo aparezca, haz 10 respiraciones profundas. Inhala, soy uno con el todo. Exhala, libero esta sombra. Esto alinea tu sistema nervioso y tu campo energético. Actúa a pesar del miedo. Haz una acción pequeña que desafíe tu temor. Comparte una idea. Habla con alguien. Da un paso. La acción envía una señal a la latice. Tú eres el creador de tu realidad. Limpia tu energía. Usa duchas conscientes, visualizando que el agua disuelve el miedo. O medita imaginando una luz en tu plexo solar que quema las dudas. Greenberg decía que la realidad es un reflejo de nuestra vibración. Una vez que disuelves el miedo, no dejes el espacio vacío. Llénalo con una nueva frecuencia. Gratitud, fe, visión. Visualiza tu vida desde la certeza. Estoy guiado, estoy listo, soy un creador consciente. Este acto es cuántico. El universo responde a tu vibración, no a tus palabras. Cuando vibras en confianza, atraes sincronías, oportunidades y caminos abiertos. El miedo se convierte en tu guía, no tu carcelero. Cada vez que lo enfrentas, te acercas a la sintergia, el estado donde tu mente y el universo co-crean en armonía. La transformación no ocurre en teorías, sino en la vida real. Lleva estas prácticas a tu día. Observa tus entornos. El miedo crece en espacios tóxicos. Pregúntate, ¿este lugar, persona o contenido me eleva o me drena? Cambia lo que no te alinee con tu luz. Agradece al miedo. Antes de soltarlo, honra su presencia. Di, gracias, miedo, me mostraste mi fuerza, ahora elijo la libertad. Actúa con coraje. Cada paso, aunque pequeño, reescribe tu realidad. Habla aunque tiembles, crea aunque dudes, ama aunque temas. El universo responde a tu valentía. Inspirados por Greenberg, entendemos que la invencibilidad no es la ausencia de miedo, sino la presencia de conciencia. Eres un nodo en la latice.
conectado al todo, capaz de moldear la realidad con cada decisión consciente. Has cruzado un umbral, has mirado al miedo no como un obstáculo, sino como un maestro que te guía hacia tu verdad. Según Greenberg, la conciencia es el lienzo donde pintas tu realidad. Cada vez que eliges observar el miedo, actuar a pesar de él y vibrar en confianza, te conviertes en el alquimista de tu destino. Invencible no es quien nunca teme, sino quien sabe que su amor por la verdad es más grande que cualquier sombra. Hoy decides dejar de obedecer al miedo. Hoy eliges ser el creador consciente que siempre fuiste. Comparte esta chispa con el mundo, suscríbete, activa la campanita, deja un like y escribe en los comentarios qué miedo estás listo para disolver hoy, porque al nombrarlo comienzas a liberarlo. El universo está conspirando a tu favor y tú, guerrero de la conciencia, estás listo para brillar. Este viaje no termina aquí. Cada día es una oportunidad para alinear tu vibración con la latice y co-crear una vida de propósito. Inspirados por Jacobo Greenberg, te invitamos a seguir explorando las conexiones entre ciencia y espiritualidad en nuestro canal. Comparte este video con quienes necesiten recordar su poder. Nos vemos en el próximo viaje de conciencia, donde juntos seguiremos despertando la chispa divina que llevas dentro. Atrévete a ser invencible.